Muy bien, estimados amigos y amigas, en esta oportunidad procederemos a responder a la incógnita que se nos presentara al terminar la partida nocturna de hace unas semanas. ¿Cómo poder grabar partidas nocturnas con una cámara deportiva? Bueno, luego de averiguar y de ver algunos tutoriales bien interesantes, es que me decidí a realizar una operación a corazón abierto a una de mis cámaras antiguas, la querida Ultra Technology modelo Volt HD. Según les contaba en el video donde mostraba las cámaras con las que grababa mis partidas, la Ultra Technology graba en un formato de videos HD, es decir, las resoluciones son 1080 a 30 fps, 1440 a 30 fps y 720 a 30 fps. Como recordarán, nuestra preferencia es grabar en 1440 a 30 fps en formato 4 tercios para poder aprovechar de mejor manera el sensor de la misma cámara. Según fabricante, cuenta con un ángulo de visión de 140 grados, pero que según nuestra experiencia, al comparar esta misma con las otras cámaras que tengo, llegamos a la conclusión de que el ángulo que se acerca más a lo real sería de 120 grados solamente. Bueno, después de esta breve reseña de la cámara, procederé a contarles lo que hice con ella. En primer lugar, le sacamos la batería. Luego de esto, le retiramos la carcasa delantera. Después de eso, le retiramos el protector externo del lente. Con la ayuda de un paño y una llave de esta de caimán de boca curva, luego, por supuesto, de marcar la posición inicial del lente, es decir, el lugar exacto donde estaba el lente para después volver a colocarlo en el mismo lugar, procedimos a soltar el lente en dirección contrarreloj. Retiramos el lente con mucho cuidado. Detectamos el filtro IR del lente, el cual es este pequeño cristal de color verdoso, y procedimos a retirarlo. Normalmente viene pegado, así es que directamente lo rompí. Limpié bien los residuos y reinstalé el lente en la cámara. Pensé que dejando el lente exactamente en la posición en que estaba quedaría bien, es decir, bien enfocado y todo, pero la verdad es que quedaba bastante desenfocada. Con la ayuda de la pantalla trasera con la que cuenta esta cámara, pude ir regulando la posición final del lente en dirección de las agujas del reloj. Luego reinstalé el protector externo del lente y finalmente volví a colocar en su sitio la carcasa delantera. Otra de las garantías de esta camarita es que las baterías de la SJ-Cam también le sirven, por lo que podemos estar seguros de contar con varias horas de grabación extra. Solo nos resta el último complemento necesario para el aprovechamiento total de esta cámara, y eso es una linterna o lámpara infrarroja. Les comentaré que los LED infrarrojos son aquellos que encontramos en los controles remotos que todos tenemos en casa. Resulta ser que la luz infrarroja es imperceptible al ojo humano, pero sí es perceptible para la cámara sin el filtro IR que le retiramos. Aquí les dejo una prueba de referencia. Entre paréntesis les contaré que, siendo sincero, he visto tutoriales donde hacen esto mismo con las cámaras SJ-Cam M10, el mismo modelo y el que yo tengo, pero la verdad sea dicha, no he visto que puedan dejarlas bien enfocadas al final. Por eso y por el costo de la cámara es que me decidí a realizar la prueba con la Ultra Technology, que es por supuesto más económica en caso de que el experimento no resultara. Otra cosa que hice para poder probar esta cámara definitivamente fue que desarmé un control remoto viejo que tenía en casa, saqué el LED infrarrojo que tiene este y lo instalé en una pequeña linterna que tenía por ahí. Con esta pequeña linterna pudimos realizar entonces las últimas pruebas para verificar si esta cámara de visión nocturna realmente funciona. Ahí está encendiendo, ¿cierto?
Ahí está grabando la cámara lo que está viendo. La cámara me está enfocando a mí, ¿cierto? Si yo apago esta luz, casi no se percibe lo que está delante de la cámara, a menos que yo encienda un foco, ¿cierto? Con ese foco van a ver con la GoPro todo lo que está pasando, y con esta cámara también se ve un poco lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si yo apago este foco, enciendo este otro? La cámara GoPro lo percibe esa luz IR. Esta cámara sí la percibe. Y si yo saco esta tapa o este amplificador, se puede decir porque tiene una lupa de luz, y la apunto directamente a mi rostro, se ve claramente lo que estoy grabando. No estoy seguro si con la GoPro se vea lo que está pasando, las dos cámaras juntas, una al lado de la otra, pero estoy seguro de que la Ultra Technology sí está grabando lo que estoy mostrando, y la GoPro solamente está percibiendo la luz externa que llega por rebote hacia mí. Pero lo que está haciendo la Ultra Technology al detectar esta luz IR es espectacular, y eso es lo que queríamos lograr con este invento.